Nota de lengua de brujo. El siguiente relato es un testimonio que nos compartió un suscriptor. Decidió permanecer en el anonimato, así como cambiar algunos aspectos de su vida personal para evitar cualquier similitud o coincidencia. En cuanto a la zona y lugares mencionados, no hubo modificaciones. Voy a compartir un par de experiencias por las que pasé hace años, una de la otra tiene años de diferencia, sin embargo, hay una relación entre las dos. La primera experiencia que me pasó tiene varios testigos, quizás cientos, pero la segunda, tuve que afrontar esto yo solo. No diré mi nombre por cuestiones de privacidad, pero sí me gustaría que si alguien en la audiencia ha llegado a ver lo mismo que yo, opine sobre ello, para que de alguna manera no me sienta como un tonto contándoles esto. Ambas experiencias me ocurrieron en el estado de Jalisco. La primera de ellas, dentro de la ciudad, fue algo rápido pero me abrió ampliamente la idea de que algo pasa en nuestra sociedad. Necesito ponerlos en contexto para un mejor entendimiento. Estaba por casarme, mi novia en aquel entonces sugirió que quería casarse en un templo muy bonito de Guadalajara, al cual se le conoce como el expiatorio. Y para apartar una fecha de misa, es necesario hacer fila en cierto día del mes. Sin embargo, el templo es tan famoso y solicitado que la fila la comienzan a hacer desde un día antes y la gente debe pasar la noche formada hasta el día siguiente, cuando abran la notaría a primera hora de la mañana. Mi novia tuvo la idea de ir a formarnos desde las 2 de la tarde de un día antes, fuimos los primeros, y cuando estuve por decirle que era una loca por llegar con muchas horas de anticipación, llegaron otras 2 personas a formarse y así sucesivamente hasta llegar a una fila de varios metros de largo. Para la medianoche la fila daba la vuelta al templo y llegaba más allá. Yo no podía dormir, mi novia dormía sobre mi regazo, aunque había mucha gente allí, yo no me sentía cómodo, así que permanecí despierto. Nos dieron las 3 a.m. y mi novia se despertó, empezamos a platicar un poco para hacer más amena la noche, cuando de pronto todos se quedaron callados, a mí me desconcertó que toda la gente guardara silencio. Pero en eso pude notar un sonido similar a un zumbido, no sabía de dónde venía. Y de pronto vi que alguien apuntaba a algo en la acera de enfrente. Se trataba de 3 personas, usaban un traje negro, caminaban a la par del otro, y emitían un sonido con su boca, parecía ser un murmullo pero a la vez un zumbido. Entonces, los 3 se detuvieron, y dieron la vuelta hacia donde estábamos nosotros. Hubo un momento en el que sentí pánico, no sabía qué pasaría, y en ese momento los 3 levantaron los brazos hacia el frente con las palmas de las manos extendidas, hicieron una reverencia y se encaminaron nuevamente a la oscuridad de la calle. Todos nos quedamos mirando unos a los otros, como queriendo comprobar lo que había sucedido. Le pregunté a mi novia si logró verlo, y antes de que me contestara algo, se escuchó nuevamente el mismo zumbido de hace rato, y nos quedamos en silencio. De pronto regresaron los 3 sujetos, pasaron de nueva cuenta por el mismo camino e hicieron otra reverencia. Me di cuenta que no era hacia nosotros, sino más bien a la iglesia. De ese modo como llegaron se esfumaron, y no los volvimos a ver. De pronto mi novia mencionó algo de lo que yo ni me había dado cuenta. ¿Por qué los 3 están calvos? Era cierto, me había concentrado tanto en la reverencia que habían hecho a la iglesia que no me percaté que los 3 eran calvos. Cuando creímos que todo había sido una experiencia irreal o fuera de sentido y que se olvidaría, una de las personas que estaba formada comenzó a gritar, la gente preguntó qué había sucedido o por qué gritaban, y entonces vi a un joven sentado que no se movía, tenía la mirada perdida, su novia lo sacudía para despertarlo de ese trance. Pero no lo logró, luego alguien más gritó por otro lado de la fila. Terminamos llamando a la ambulancia para que se los llevaran a urgencias, no parecían reaccionar, solo tenían la mirada perdida al vacío. Días después, traté de averiguar si existía algún culto o secta con esas características, no tenía mucha información, pero me intrigó bastante que por un tiempo,
no pude sacarme de la cabeza lo que le había pasado a las personas formadas, no dejaba de preguntarme si se encontraban bien. Pero con el pasar de los días, meses y años, se me olvidó por completo, o por lo menos dejé de tomarle importancia. Sin embargo, muchos años después, tuve una segunda experiencia mucho más inquietante y desagradable. Mi esposa y yo tuvimos un niño que en la actualidad ya tiene 10 años. A consecuencia de mi trabajo tuvimos que mudarnos a una pequeña casa en una zona rural de Jalisco, muy cerca de Meca. Era un lugar tranquilo, en el que nuestro hijo ya se había acostumbrado a vivir y convivir con sus amigos de la escuela. Todo iba bien, hasta que el 26 de junio, después de una larga jornada de trabajo, estaba cansado y decidí irme a dormir en cuanto terminara de preparar mis cosas para el día siguiente. Mi esposa y mi hijo ya se habían adelantado, ya estaban durmiendo, así que apagué las luces y me metí en la cama. Me entretuve en el celular un poco, ya eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando un ruido extraño me desconcertó. Al principio no ubiqué aquel ruido, pero de pronto como si un recuerdo me golpeara, vino a mí el mismo murmullo que había escuchado hace muchos años en el templo. Era como un zumbido bajo, casi imperceptible, pero lo suficientemente fuerte como para intranquilizarme, el cual se escuchaba cada vez más cerca. Me levanté de la cama y miré por la ventana. Pude distinguir 3 siluetas que caminaban justo a la mitad de la calle, sin duda se parecían mucho a los otros sujetos de hace años, pensé que tomarían otra ruta pero parecía ser que algo los atraía hacia nuestra casa. Conforme se acercaron logré notar que los 3 eran calvos y vestían trajes negros, exactamente como las figuras que vi hace años en la iglesia. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pues recordé lo que le había pasado a las personas que estaban formadas, y justo cuando pararon frente a la casa, se quedaron inmóviles por un rato, así se quedaron por unos minutos. Quería llamar a la policía, pero tenía también miedo de que si los perdía de vista intentaran entrar a la casa. De pronto se acercaron hasta la puerta principal, levantaron los brazos al mismo tiempo y realizaron la misma reverencia que habían hecho en la iglesia. Sin embargo, el zumbido ahora era más fuerte. Luego, se dieron la media vuelta y se alejaron. Yo estaba paralizado de miedo, llegó un momento en el que pensé que me habían visto o peor aún, que intentarían entrar. Respiré profundamente, fue un momento de mucha tensión, los vellos de la nuca se me erizaron y tenía muchos escalofríos. El corazón casi se me salía de tan fuerte que estaba latiendo, quise pensar que quizás estaba alucinando debido al cansancio y que la mente me estaba jugando sucio. Me tomó unos segundos más para recuperarme y cuando me giré para volver a dormir, vi a mi esposa e hijo, ambos estaban sentados en la orilla de la cama, creí que recién se habían despertado pero todo indicaba a que no, parecían despiertos, los dos tenían la mirada perdida con los ojos muy abiertos. Les llamé pero no me contestaron, les sacudí pero parecían estar congelados, incluso les arrojé agua al rostro pero no tuve éxito. Temía lo peor, me puse muy nervioso que comencé a orar pidiéndole a Dios que me escuchara y me ayudara, luego tomé a mi hijo de los hombros para sacudirlo de nueva cuenta y de pronto reaccionó, despertó de su trance como si se hubiera estado ahogando, tomó grandes bocanadas de aire y comenzó a llorar, entonces me acerqué a mi mujer. Y me puse a orar igual que con mi hijo, y cuando quise sacudirla a ella, reaccionó. De alguna manera, orar servía para despertarlos de esa hipnosis. Después de un rato de que mi hijo se durmiera, mi esposa me comentó que se sentía muy inquieta, pues tenía recuerdos muy vivos de haber estado en otro lugar mientras estaba hipnotizada. Le costó un poco de trabajo contarme lo que sucedió, pero poco a poco fue recordando cada detalle. Me platicó que se encontraba en un llano, todo estaba oscuro, parecía ser la medianoche y solo la luz de la luna le ayudó a ver que ella estaba junto con más personas, no podía ver quiénes eran, pero sí distinguió entre las voces a niños, adultos e incluso ancianos, tampoco podía saber con exactitud dónde se encontraba. En eso el sonido de un zumbido comenzó a sonar, aquel ruido los entorpecía y no los dejaba mover con libertad.
De pronto se comenzaron a distinguir siluetas extrañas que se aproximaban a ellos, parecían ser personas, pero cuando se acercaban éstas iban modificando su forma. Sus brazos y piernas se hacían más largas de lo normal y sus cabezas adoptaban una forma ovalada. Los ojos se volvieron un par de esferas brillantes. Esas cosas no eran humanas, parecían seres de otro planeta. Al principio eran 3, luego 6, y así siguieron apareciendo varios de ellos. De pronto eran tantos de esos seres que ya rodeaban a las personas atrapadas. En eso, cuando uno de ellos se acercó hacia ella, pudo sentir que algo la jalaba desde lejos repetidamente, no pudo resistirse a ese impulso y terminó despertando del trance a un lado mío. Mi esposa se quedó dormida sobre mi regazo, yo no pude cerrar los ojos en ningún momento, temía por el bienestar de mi familia. Al día siguiente en el trabajo escuché varios comentarios de que habían visto a 3 hombres caminar frente a sus casas, por fortuna parecía que nadie había pasado por lo mismo que yo. Esa noche me sentía un poco más tranquilo, sin embargo cuando se acercó la misma hora en que todo ocurrió, los 3 hombres de negro volvieron a pasar frente a sus casas. Mantuve a mi hijo y esposa a mi lado siempre mientras oraba, aquellas personas se retiraron rápidamente dejándonos en paz. No había sucedido nada fuera de lo normal, pero yo ya no estaba dispuesto a pasar por algo así nuevamente, así que decidí ir detrás de ellos y aclarar lo que estaba pasando. Decidí ir detrás de los 3 hombres de negro para intentar obtener respuestas a todas las incógnitas que habían surgido en mi mente. Me armé de valor y lo seguí de manera cautelosa. Cada uno de mis sentidos estaba en alerta máxima y el latido acelerado de mi corazón me mantenía con la adrenalina al máximo. Los hombres de negro parecían tener prisa, avanzando con paso decidido y seguro. Seguí su rastro durante unos minutos, llegaron a diferentes viviendas durante el camino e hicieron lo mismo que en la mía. Por fin, después de un largo rato, llegamos a un llano muy similar al que mi esposa me había contado. Allí, se detuvieron y comenzaron a realizar una extraña ceremonia. Formaron un círculo en el suelo y empezaron a entonar cánticos en un lenguaje desconocido para mí. La intensidad de sus voces aumentaba gradualmente y su murmullo se convirtió en un coro escalofriante. A medida que los cánticos resonaban en el aire, algo comenzó a suceder. Una luz brillante apareció en el centro del círculo. Inicialmente, era solo un resplandor tenue, pero creció en intensidad hasta convertirse en un haz de luz deslumbrante que ascendía hacia el cielo. Todo alrededor se alumbró, inclusive donde yo estaba. Los 3 sujetos estaban tan concentrados en aquel destello que no me vieron. Entonces pude sentir una extraña energía en el ambiente, algo que no puedo explicar fácilmente. Era una sensación de tranquilidad y paz en mi interior, me sentía atraído por ello. Entonces, desde el centro del haz de luz, parecía que emergía una especie de platillo o disco. Era un objeto circular de proporciones enormes, con luces parpadeantes y un aura casi sobrenatural. El objeto se mantuvo suspendido en el aire. Los hombres de negro hicieron reverencia ante esa cosa, parecía que le mostraban respeto y veneración a la misma. Parecían estar adorando a los seres que se encontraban dentro de ese objeto. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Me di cuenta de que había presenciado algo mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Estaba frente a un culto o secta dedicada a esos seres, que realizaba rituales secretos y veneraba a entidades de otros mundos. No quise quedarme más tiempo allí, así que retrocedí en silencio, alejándome sigilosamente del lugar. No podía obtener respuestas de todo lo que estaba sucediendo, pero sí podía proteger a mi familia de este tipo de situaciones. No fue fácil reorganizar nuestras vidas, tomamos la decisión de regresar a vivir a la ciudad. En mi trabajo no lo tomaron bien y mi hijo y esposa tuvieron que adaptarse a un nuevo lugar. Como comenté desde un inicio, entre ambas experiencias hay una relación que quizás fue una coincidencia de una entre 1.000.000, que me tocara verla y vivirla. He mantenido el secreto de lo que presencié,
he contado hasta ciertos puntos que sí puedo exponerles o que siento que fueron más trascendentales, sin embargo no sé si me estoy metiendo en problemas por relatarles este tipo de cosas que suceden de manera secreta. Si uno busca información al respecto, sobre los hombres de negro, avistamientos de ovnis y abducciones, uno puede encontrar testimonios similares al mío, personas que han vivido experiencias perturbadoras relacionadas con estos seres misteriosos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.